Acabamos de ver una partida espectacular del gran maestro francés Maxime Vachier-Lagrave en la ronda 6 del torneo de Rápidas y Blitz París 2021. Y es que acaba de crear una auténtica joya de partida con sacrificios por todos lados. Y antes de saltar a la partida, vamos a ver cómo estaba la tabla de posiciones. Vemos que hasta antes de iniciada la ronda número 6, Jan Nepomniachtchi se encontraba con 3 puntos y medio. En segundo lugar, empatados Fabiano Caruana y Wesley So, los dos con 3 puntos. En la parte media de la tabla, Levon Aronian, Teimur Radjabov, Peter Svidler y Etienne Bacrot, todos con 2 y medio empatados. Y ya en la parte baja, Maxime Vachier-Lagrave y Alireza Firouzja con 2 puntos. De último lugar, Richard Rapport con 1 y medio. Bien, ahora sí vamos a la partida donde Maxime juega de blancas. Nepo con las piezas negras, el retador a campeón del mundo. Y vamos a ver qué paso abre con E4 aquí Maxime. E6, D4, D5. Y aquí opta por la variante del avance en la defensa francesa, Maxime Vachier-Lagrave con E5. C5 de inmediato golpea en el centro, Nepo. C3 para sostener ese peón en D4. Y caballo C6 incrementa la presión sobre ese centro en D4. Caballo F3 sigue sosteniendo. Y alfil D7. Alfil E2. Y caballo G7 intenta venirse por ahí quizás a F5 para incrementar mucho más la presión sobre el peón en D4. H4 de Maxime. Ahí viene Maxime, ¿no? H4, vamos allá. Con el peón de alfa 0 se lanza de inmediato al ataque. Busca meter un H5, H6. Y atacar al rey negro por ahí. Aquí Nepo debe haber comido ya en D4. C por D4 y C por D4. Y jugar esta posición. Tras H4 juega con F6. Y el problema de F6 es que aquí Maxime debe haber comido en F6. Tras G por F ya tener la posibilidad de capturar en C5. Y vemos que después de todo este caballo G7 está bloqueando la influencia del alfil en esta diagonal. Y ya no puede capturar en C5. Tras una jugada como E5 el blanco sería capaz de preservar su peón extra jugando B4. Y pues una pequeña ventaja por ahí para el blanco, manteniendo ese peón de más. Bueno, tras F6 Maxime ya estaba empeñado en lanzarse con todo y juega H5. Que pues como vimos debió haber comido en F6 y en C5. Al módulo no le gusta, pero vamos a tener una partida muy interesante como van a poder ver. Dama B6 aquí de Nepo para intentar incrementar la presión sobre el centro. Y G4, ahí va Maxime, ¿no? Otra vez el módulo critica duramente esta jugada, pero Maxime está empeñado en lanzarse con todo contra el rey. Aquí tras dama B6 la mejor jugada era D por C5 para desviar a la dama hacia C5 y que deje de meter presión sobre B2. Tras dama por C5 el blanco ya podría desarrollar su alfil de C1 sin dejarse el peón en B2. Bueno, pues Maxime jugó G4. Y para fortuna de muchos nosotros, pues a pesar de que es un error de acuerdo al módulo, pues es una jugada que nos va a traer muchas alegrías, ¿no? Porque vamos a ver una partida espectacular. Aquí juega caballo G8 Nepo. Ya tiene la intención de abrir su alfil. Ya de inmediato permite que este alfil pueda ser desarrollado en un futuro. La intención es comer en D4, C por D4. Después comer en E5 y tras D por E5 jugar un alfil C5 metiendo presión sobre F2, como vamos a poder ver en la partida. Caballo A3, C por D4, como les digo, C por D4, F por E5, D por E5 y alfil C5. Esa es la intención de caballo G8. Aquí ya se revela el propósito de esta jugada, que parece contraintuitiva, ¿no? Porque estamos regresando al caballo a su casilla inicial. Pero ahora vemos que hay una presión muy molesta sobre ese peón en F2. Y en caso de que el blanco se hubiera enrocado, por ejemplo aquí si Maxime se hubiera enrocado corto, el negro tiene la fuerte jugada caballo H6. Se amenaza caballo por G4. Y en caso de que el blanco no tolere ese caballo que ya viene hacia G4, que come en H6 para destruir la estructura de peones, esto no es ningún problema para el negro en caso contrario, sino que aquí el negro va a jugar torre G8, se abre la columna G con un peligro latente sobre el rey en G1
que va a estar bajo un constante ataque. Aquí el blanco debe de ir con mucho cuidado, ya tiene una gran ventaja el negro. Bueno, tras alfil C5, Maxim dice paso de ti, caballo B5. Vamos allá, quiero meter un jaque aquí en D6. Quizás en caso de que comas en F2, pues por ahí ya ese alfil va a dejar de controlar y quizás pueda meter un jaque por ahí con caballo D6. Caballo por E5, fuerte jugada de Nepo, que abre un ataque sobre el caballo en B5 y además ya elimina la pieza que apoyaba, ¿no? Ese jaque en D6, ahora ya no puede meter un caballo D6 intermedio por ahí. Maxim, caballo por E5. Y aquí tenía la fuerte jugada intermedia, ya Nepomniachtchi, alfil por F2. Tras la jugada rey F1, otra fortísima jugada intermedia, alfil G3, que amenaza mate en F2. Está también tocando el caballo en E5. Y por ejemplo, si intenta algo como caballo D3 para quitar ese caballo del ataque, defender el mate, pues vemos que el problema, el defecto de caballo D3, pues es que este alfil en E2 deja de defender el caballo en B5 y seguiría la fuerte jugada alfil por B5. Ahora se amenaza comer en D3, eliminando al defensor de la casilla en F2, que ya sería mate por ahí. Y aquí el negro estaría muy bien. Tras alfil G3, la mejor jugada que da el módulo aquí es caballo C7. Pero el problema es que tras dama por y caballo por D7, dama por D7, ahora con el rey sin poder enrocar, ya ha perdido su derecho a enrocar y bastante expuesto en F1, ya que el blanco ha avanzado con G4 y H5, todos sus peones en el flanco de rey, pues ya no tiene dónde ocultarse ese rey, ¿no? Prácticamente está desnudo ahí. Tras caballo por E5, Nepo no jugó alfil por F2, jugó alfil por B5 y pues ya es un gran respiro aquí para Maxim, que puede enrocar ya simplemente. Se enroca corto y caballo F6. Ahora alfil por B5 jaque, se cambia ese alfil, dama por y G5. Ahí viene Maxim, ¿no? Ya ha avanzado esos peones y pues tiene que de alguna manera justificar, ¿no?, el avance de esos peones. Así que ya se lanza con G5 y ya viene G6 también por ahí. Caballo E4 y dama G4. Ahora toca el peón en E6, dama B6, lo defiende y de paso incrementa la presión sobre el peón en F2. G6, ya con la intención de comer en H7. Fíjense que tras G por H7, torre por y dama G6, pues estaremos ganando la torre en H7. Igualmente H por G no se puede porque seguiría dama por y pues prácticamente ya perderías, ¿no? Aquí interesante ver qué hubiera pasado, por ejemplo, si pues se come en F2 Nepo el peón, ¿no? Porque parece que está colgando. Sería la jugada rey H1 y parece que caballo G3 es un problema, ¿no? Pero tras caballo G3 y rey G2, caballo por F1 no es posible porque existe la fuerte jugada dama 4. Ahora rey D8 no vale de nada, te pego mate en D7. Y tras dama 4, rey F8 tampoco, porque es un jaque doble y pierdes la dama en B6. Así que tras dama 4, ¿qué otro tipo de jugadas puede hacer? Por ejemplo, rey E7, pues sería dama D7 jaque, rey F7 y tras rey por mate en F4, ¿no? Así que tampoco es posible hacer rey E7. Y bueno, por ese motivo, tras G6, Nepo dice, bueno, pues mi rey en E8 está bastante expuesto, como vemos en esas líneas, así que me voy a enrocar largo. Vamos allá. Se enroca largo y parece que ese rey ya no está bajo ningún peligro, pero aquí fuerte jugada de Maxim, alfil F4. Ahora pone ese alfil en esa peligrosísima diagonal y en todo momento mantiene al rey controlado, ¿no? Ya no se puede escapar por B8 ni por C7. Y aquí tiene que ir con cuidado Nepo todavía. Juega H por G6 Nepo, pero igualmente es interesante, ¿no? Saber qué hubiera pasado, por ejemplo, si come en F2 aquí Nepomniachtchi, ¿no? Me causa algo de intriga saber qué pasa si caballo por F2. Pues aquí existe la increíble jugada torre por F2 de Maxim. Tras alfil por F2, simplemente jugar con rey H1
Y por ejemplo, si simplemente regresas y dices no pasa nada, juego alfil C5, no hay nada, pues el blanco tiene torre C1, se amenaza caballo de 3 tomando ventaja de la clavada. Se sigue manteniendo presión sobre el peón N6. Y vemos que una vez que este caballo se quite de la casilla N5, pues se activa la influencia del alfil sobre la diagonal y es muy peligroso aquí para el negro esta posición, el módulo de dama 6 en esta posición, así que no creo que pueda sobrevivir ahí. Tras rey H1, la mejor jugada aquí para el negro es jugar con alfil E3. Y por ejemplo, tras los cambios, alfil por dama por E6 saque, de torre no te puedes tapar porque simplemente como. Así que por ejemplo, no sé, si intentas algo como rey C7, seguirá la fuerte jugada dama E7 jaque. Ahora, cualquier casilla que te vayas donde le permitas dar jaque al caballo, pues perderías ya la dama en E3, ¿no? Por ejemplo, rey B6, caballo C4 y pierdes la dama en E3. Igualmente, tras dama E7 jaque, si te vienes, por ejemplo, a C8, bueno, también a B8, pues pasaría lo mismo, ¿no? Caballo C6 y vuelves a perder la dama. Pero si te vienes a C8, seguiría dama E6 jaque, tienes que volver a C7 y otra vez dama E7 jaque, ¿no? También es interesante aquí tras el dama E6, pues rey B8, ¿no? Ya dijimos que caballo C6. Pensé que todavía no había mostrado esa variante, pero ya la mostré, ¿no? Y pierdes la dama en E3. Bueno, ahora sí vamos a la partida tras alfil F4. Nepo comió en G6, como les digo. Caballo por F2, como vimos, es muy peligroso, la verdad. Y aquí torre C1 de Maxim le clava ese alfil en C5. Y en algún momento puede haber jugadas como caballo de 3. Y después un B4 ya ganarías pieza por ahí. Que por H5 le sacrifica otro peón Maxim. No tiene ningún miedo, ahora tiene 3 peones de menos. Y la posición de acuerdo al módulo sigue estando igualada increíblemente, ¿no? Como tener 3 peones de menos y además recibir bastante presión aquí. Además tu dama está colgando y todavía es igualdad, ¿no? En esta posición, como calcula el tipo aquí. Maxim, impresionante. Dama G6, que bloquea el avance del peón de G y mantiene sobre todo presión sobre el peón N6. Torre F8, toca el alfil en F4 y alfil H2. Se tiene que mantener en esa peligrosa diagonal para que el rey siempre esté pendiente, ¿no? Del alfil en H2 y no pueda jugar rey B8 ni rey C7. Torre F6 le toca a la dama. Y además, tras torre F6, pues ya también mantiene defensa sobre el peón N6, ¿no? Ya tiene algunas posibilidades por ahí. Dama por G7 se come el peón Maxim para meter presión sobre la torre en F6. Y aquí ya comete quizás el error decisivo Nepo con torre por F2. Tras dama por G7, la mejor jugada era comer de caballo. Y por ejemplo aquí es una completa locura lo que da el módulo. Aquí tenía que haber jugado con rey G2. Y es igualdad de acuerdo al módulo, ¿no? Increíble aquí la evaluación que da el módulo. Tras caballo E4, que sigue manteniendo defensa sobre la torre en F6. Vemos que comer en F6 pues sería un error, ¿no? Ya que permitiría dama por B2 jaque. Y pierdes la torre en C1 ya, ¿no? Además el ataque es brutal contra el rey blanco. Así que tras caballo E4, la mejor jugada es caballo D3, donde hay igualdad de acuerdo al módulo, pero cualquier desliz de los jugadores terminaría en derrota, ¿no? Para el oponente. En esta posición es una completa locura, caos total, tácticas por todos lados, piezas colgando, el rey en G2, la dama en G7, en cualquier momento se viene un torre G8, te clavan la dama. Aquí también amenazas de mate, es muy difícil de evaluar esta posición, la verdad. Bueno, aquí tras dama por G7, juega torre por F2, Nepo, y una jugada tan natural como torre por F2, increíblemente es la jugada perdedora. Tras torre por F2, aquí Maxim con toda la calma simplemente come en F2. De alfil no puedes comer porque está clavado, así que única comer de caballo.
Y ahora la jugada que en mi opinión es hasta el momento la mejor en lo que va del torneo. Caballo de 7. Brillante jugada. Un cañonazo. Y la verdad que es muy fácil omitir esta jugada en el cálculo porque parece que todo está bajo control, ¿no? La torre en D8 está aparentemente controlando D7. También el rey controla D7. Pero increíblemente la jugada ganadora es caballo D7. Un auténtico jugadón aquí de Maxime Vachier-Lagrave. Y la verdad que se merece que haya ganado esta partida por ese jugadón, pedazo de jugada que encuentra, ¿no? Caballo D7. Se amenaza a la dama y se amenaza a C5, ¿no? Así que prácticamente hay que comer, ¿no? Torre por D7 es la primera que calcularíamos. Pero la jugada ganadora del blanco es dama F8 jaque, tomando ventaja de la clavada. Y a la siguiente va a comer en C5. Por ejemplo, si tapas de dama, pues seguiría torre por C5. Aquí vemos la importancia de este alfil en H2. Ahora no se puede escapar el rey ni a C7 ni a B8. Además, tras torre C7, pues simplemente puedes comer. No puedes comer en C7 con la dama porque está clavada incluso. Así que tras rey B8, dama por D8 ya es mate. Igualmente, tras dama F8 jaque, si tapas de torre, pues no es mucho mejor, ¿no? Ya que tras torre por C5, pues prácticamente pierdes ya, ¿no? Vemos la acción otra vez del alfil, ese potentísimo alfil en H2. Y si rey D7, pues dama F7 mate, ¿no? Vemos la influencia de todas las piezas por ahí. Aquí tras torre por C5, lo mejor que da el módulo ya es entregar la dama con dama por C5, pero no creo que el negro vaya a sobrevivir mucho más después de ser forzado a entregar la dama. Simplemente dama por C5 y pues ya ganas fácilmente, ¿no? La posición. Tras caballo D7, Nepo se quita el sombrero y se rinde aquí en esta posición. Caballo D7, jugadón de Maxime, que termina ganándole un partidón a Nepomniachtchi en tan solo 26 jugadas. Increíble, ¿no? Bueno, amigos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Hasta la próxima.